ponerse de pie para la lectura. Dice así, primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante de esta manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Un paréntesis mío ahí. Noten que dice doctrinas de demonios. ¿Y qué es una doctrina de demonios? Bueno, lo que sigue. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, y esto es una doctrina de demonios, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. ¿Por qué es una doctrina de demonio? Bueno, muy sencillo. Porque ellos enseñaban, estos falsos maestros, que para poder ser agradable a Dios tú tienes que mantenerte sin casarte, y además hay ciertos alimentos de los que vos tenés que privar, y así habla de añadirle algo más a la obra de salvación para poder ser agradable a Dios. Bueno, todo aquello que le añada algo más a la obra de Cristo es una doctrina de demonio, como dice Pablo aquí. Versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismos trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda, enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oramos. Amado Padre Celestial, oramos en nombre de Cristo por la enseñanza en esta mañana. Pedimos que sea tu Espíritu obrando más allá de las limitaciones que son parte de nuestra naturaleza, pero la gracia tuya puede obrar para ir más allá de esas limitaciones. Tú puedes llegar a donde la voz humana no puede llegar, que es al corazón, y transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar y llevarnos a Cristo. Así que oramos por tu gracia en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Bueno, seguimos enseñando este texto de capítulo 4, versículo 7, en esa expresión que Pablo dice, ejercítate para la piedad, de donde ha nacido el título, un hogar piadoso o una crianza en la piedad, ¿sí? Y la crianza de los hijos, queridos hermanos, en los hábitos de la piedad, sucede bajo una dinámica semejante a la de un gimnasio, porque eso es el significado de esa palabra, ejercítate, ¿sí? En ese gimnasio, que es el hogar, y los padres son los que dirigen ese gimnasio, ¿verdad? Marcan la rutina. En ese gimnasio los hijos son ejercitados en conductas y actitudes que son del agrado de Dios. Eso es piedad, conductas y actitudes que agradan a Dios. Las cuales, esas conductas y actitudes, cuando son incorporadas como propias, cuando ya se vuelven parte de la forma de ser de los hijos, mediante la costumbre, ¿no? Moldean la mente, las emociones y la conducta, dando como resultado lo que realmente se debe buscar siempre en la formación de cualquier persona, que es transformar su carácter, ¿sí? Da como resultado un carácter piadoso, ¿sí? Cuando trabajas apuntando en la educación de tus hijos, cuando trabajas apuntando a un carácter piadoso, ¿sí? Estás trabajando de manera integral en la formación de tus hijos, ¿sí? ¿Por qué de manera integral? Bueno, porque el carácter, cuando hablamos de eso, incluye la totalidad de la persona. Por eso trabajas de manera integral en la formación de tus hijos, ¿sí?
Y de esta forma, trabajando de manera integral en la formación de tus hijos, los estás capacitando, ¿sí?, para actuar bajo el temor de Dios en todas las esferas de la vida. ¿Por qué? Bueno, porque lo que tienen incorporado, lo que uno tiene incorporado en su ser, en su manera de ser, eso condiciona nuestra conducta en cualquier lugar donde nosotros vayamos. O sea, si eso se incorpora en nosotros como parte de nuestro carácter, seremos piadosos en casa, seremos piadosos en el trabajo, seremos piadosos en la vida social, seremos piadosos en todos lados porque se ha transformado en nuestra forma de ser, se ha incorporado en nuestro carácter la piedad. Entonces, de esa manera los padres garantizan que los hijos actúen bajo la piedad, no solo en el hogar y cuando ellos están, sino que los hijos sean piadosos en la escuela, sean piadosos en su trabajo, sean piadosos entre sus amigos, que son incrédulos en la escuela, ¿no?, sus compañeros. Entonces, es la manera de garantizar de que su hijo tenga esa capa protectora de piedad que lo va... Porque usted no puede tener a su hijo en una burbuja, ¿verdad?, sin que se relacione con nadie. Él se tiene que relacionar con este mundo pecador. ¿Cómo va a ser papá y mamá para que ellos no sean influenciados por esta cultura, por esta corriente del mundo? Bueno, usted trabaja en su carácter y haga que sus hijos hagan propias todas estas virtudes, ¿sí?, de la piedad. De esa manera usted los capacita, les da herramientas. Usted no va a tener que estar todo el tiempo ahí pendiente de ellos, tratando de protegerlo de todas las cosas de este mundo y de toda la corriente de este mundo, porque no quiero, y en algún momento usted no lo puede hacer, porque usted no es omnisciente ni omnipresente. Entonces, ¿cómo hace? Lo capacita, le da herramientas a su hijo para que él pueda hacer frente a todas esas cosas, y obviamente cuando sus hijos conocen a Cristo van a estar muchísimo mejor preparados que una persona que no ha tenido una crianza piadosa, ¿verdad? ¿Sí? Así que va a estar condicionada su conducta por cómo ha sido formado su carácter. Por eso, porque hablamos de una crianza integral, ¿sí?, de apuntar al carácter, a la totalidad de la persona, el tema en esta mañana dice así: la crianza piadosa es una crianza integral. Cuando tú quieres trabajar en la piedad en tus hijos, basado en los principios de la piedad, estás trabajando de una manera integral o tienes que trabajar de una manera integral, ¿sí?, abarcando la totalidad de la persona de tu hijo. Hablamos la semana pasada de empezar a hacer calentamiento en el gimnasio, ¿sí?, de la piedad, y es entrenando el oído. Una vez que el oído ya calentó y todo lo demás, y los hijos dicen, vamos, sí, vamos a escuchar, y escuchan bien, bueno, lo que viene ahora es empezar a hacer ejercicios de la piedad. Y eso vamos a empezar a ver nosotros, ¿sí? Integrar, ¿sí?, integrar la totalidad de su persona, ejercitándola para la piedad, eso va a dar como resultado un carácter, ¿sí? Si trabajan en la totalidad de su persona, van a trabajar justamente formando un carácter. ¿Cómo es? ¿Cómo es la crianza integral en la piedad? ¿Sí? ¿Cómo es la crianza que integra el todo de la persona de los hijos? Bueno, vamos a empezar a ver. Este es un mensaje en episodios. O sea, es un solo mensaje, pero cada punto es tan extenso que lo vamos a hacer por episodios. Y hoy vamos a ver el primer punto, son 4 puntos, ¿sí? Y que hoy vamos a ver el primero. Y cada punto abarca unos 40, 50 minutos. Así que es un mensaje por episodios. La consigna de de los 3 mensajes que siguen es la misma. Dice, la crianza piadosa es una crianza integral, ¿sí? ¿Cómo es la crianza integral en la piedad? Bueno, la crianza integral en la piedad es una crianza, en primer lugar, que educa la mente en la piedad. Educa la mente de los hijos en la piedad. Noten el texto ahí, justamente 4:6, donde Pablo comienza esta unidad de pensamiento, donde está nuestra frase. Dice versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Había una característica que Pablo destaca en la segunda carta acerca de Timoteo y que sirve eso de pie para exhortar a Timoteo a que él no descuide el ministerio que Dios le había dado. Y la característica particular de Timoteo era que en realidad era un joven, había sido un joven que era apasionado por las Escrituras. ¿Quién puso ese fuego y esa pasión por las Escrituras en Timoteo? Su mamá y su abuela. Muy bien. Señalaron algunas mujeres aquí porque ya las conozco que saben esto de memoria. Su mamá y su abuela habían infundido
en el corazón de Timoteo una pasión por las Escrituras. Y queridos hermanos, aquí tiene una buena referencia para saber qué es un buen ministro. Un buen ministro es alguien nutrido con la sana doctrina, con las palabras de verdad. ¿Sí? Un buen ministro no tiene que ver con carisma, no tiene que ver con el hecho de tener ciertas habilidades, tiene que ver con que está nutrido con la verdad, más allá de la actitud, me refiero al hecho de lo que muestra en público, tiene que ver con el contenido de lo que está diciendo, ¿no? A veces uno está en la etapa de juventud en la vida espiritual, y cuando estamos en la etapa de la juventud en la vida espiritual es como los jóvenes. Los jóvenes son más atraídos por el carisma del predicador que por el contenido de lo que está diciendo. Todos hemos sido jóvenes. El Señor me salvó a los 15 y pasé esa etapa de juventud donde somos atraídos por el carisma. Y el predicador parece como que, wow, mirá vos qué atractivo que es, cómo se mueve, cómo habla, qué gestos que hace. Y le preguntas, ¿qué dijo? No sé qué dijo, pero wow. No es eso lo que hace a un buen predicador, hermano, su estilo de predicar, su manera de hablar. Lo que hace es el contenido de lo que dice. Y eso es, aprendemos a escuchar el contenido cuando ya dejamos la adolescencia espiritual y después ya empezamos a ser maduros y nos interesa qué dice más de que cómo te mueves en el púlpito, ¿no? Eso es importante. Y ahí le dice que eres un buen ministro si estás nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esa palabra nutrir que aparece en este texto, se trata de alimentar, es lo que hace la mamá, de ahí viene esa palabra, mamá nutriendo a su hijo, ¿sí? Dándole alimento, ¿sí? Y en este caso, como habla de ser nutrido con la sana doctrina, esa palabra nutrir significa alimentar la mente con la enseñanza de la sana doctrina. Eso es lo que significa la palabra nutrir allí. Está haciendo alusión al hecho de nutrir nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento. Y alimentar, ¿sí? Esa idea de alimentar la mente significa moldear la manera de pensar de los hijos. Eso significa aquí, y este es el punto clave. Si usted se olvida de todo lo demás que voy a decir, usted sepa que como papá y como mamá, usted tiene la tarea de moldear la manera de pensar de sus hijos, ¿sí? Hay que moldear eso. Y este es un aspecto de la crianza en la piedad que no son pocos los padres que la descuidan. Moldean mucho la conducta, pero se olvidan que hay que moldear la mente de los hijos. Y de eso vamos a hablar con la ayuda del Señor en esta mañana. Hay quienes creen, ¿sí?, que no se debe enseñar a los hijos una manera de pensar bíblica. Y los hay, incluso entre los padres creyentes hay quienes dicen, no. La frase muy popular que se opone a esta idea de moldear la mente de los hijos es que hay que dejarlos pensar libremente a los hijos, ¿verdad? Y no imponerles una manera de pensar. Es más, un ataque del mundo contra la iglesia es, ay no, ahí te adoctrinan, ahí te lavan el cerebro, ¿no? Es esa idea de como que te encasillan en algo y de ahí no salís. Esa es la idea de esa expresión, hay que dejarlos pensar libremente, no hay que imponerles. En algún momento ellos van a si el Señor quiere, bueno, y los padres no trabajan en la mente de los hijos, ¿verdad? Bueno, esta idea, esta expresión de que hay que dejarlos pensar libremente, ¿sí?, y no imponerles cómo pensar, esa expresión tiene algo de cierto, pero también tiene algo de errado, esa expresión. Y por eso hay que tener cuidado con tomarla como propia, ¿verdad? Esa idea de imponer que nosotros conocemos, escuchamos tanto en el mundo, ¿verdad? La idea de imponer viene de los gobiernos totalitarios. Y ahí es donde nosotros decimos, claro, tiene razón en ese sentido, ¿no? Nosotros conocemos los gobiernos totalitarios en la historia de la humanidad y nosotros los rechazamos, obviamente, ¿sí? ¿Qué es un gobierno totalitario? Es pensar como yo o te mandamos a la horca. Esa es la idea de un gobierno totalitario. No podés pensar distinto, ¿sí? Esa es la idea de ese tipo de gobierno, ¿verdad? Y los ha habido, y hoy los hay también. Hay una corriente muy fuerte que es el feminismo, que si vos no me aceptás que yo soy hombre pero me veo como mujer, entonces marche preso. Bueno, yo puedo pensar distinto, vos podés pensar lo que quieras, pero no me podés obligar, no me podés mandar a la cárcel para que yo acepte eso. Bueno, esa es la idea de ser totalitario, un gobierno totalitario, ¿verdad? ¿Sí? Así que la idea de imponer viene de allí. Corregían los gobiernos totalitarios, si usted sabe historia lo sabrá, corregían lo que ellos consideraban una idea equivocada con violenta persecución. Entonces te obligamos a que vos pienses como yo. Bueno, un gobierno totalitario reinó el mundo conocido en la antigüedad durante unos
1300 años, que fue la Edad Media. Entonces solamente se podía pensar y decir lo que algunos religiosos en idioma latín, y era el único idioma que se permitía, es eso. Y si no, ¡pum!, persecución. ¿Sí? Después vino la llamada, entre comillas, Santa Inquisición, persiguiendo a los hombres santos de Dios que realmente lo que hicieron es poner en realidad la escritura en el idioma de cada uno de los pueblos. Juan Hus fue uno de ellos que dice, si la gente no entiende latín, vamos a traducir la Biblia al idioma checo, para que la gente a quien yo le estoy predicando entiendan ellos mismos, ellos puedan leer por sí mismos. Bueno, Juan Hus, por hacer eso, por ayudarle a la gente a pensar bíblicamente, fue quemado en la hoguera. Y la noche que lo estaban quemando, la noche previa a que lo quemaron, todos esos religiosos de ese movimiento tan pernicioso para la historia estaban celebrando una fiesta de libertinaje terrible. Así que así terminó esa época triste y los ha habido, queridos hermanos, gobiernos totalitarios en esto, ¿sí? Si esa es la idea de imponer, ¿sí? Bueno, estamos de acuerdo en rechazar eso. Si esa es la idea de imponer, entonces estamos de acuerdo en rechazar eso, queridos hermanos. Así no se corrige el error. Así no se corrige el error. Con la fuerza no se corrige el error de ninguna manera, queridos hermanos. Pero, si pensar libremente significa que no debo adoctrinarlos, entonces en eso no estamos de acuerdo. Si dejar que los hijos piensen libremente es yo no enseñarles nada, entonces en eso no estamos de acuerdo. Ahí es donde realmente hacemos la diferencia entre una cosa y la otra. Hay que hacer la diferencia, queridos hermanos, entre corregir una idea y corregir una conducta. Y eso deben tenerlo presente los papás. Hay una diferencia entre corregir una idea y corregir una conducta de los hijos, ¿sí? La mala conducta de los hijos se corrige con disciplina y los padres deben hacerlo. Una vez más digo, hablaremos en próximos mensajes, ¿sí? Ya no en octubre, sino en septiembre. Hemos hecho unos cambios allí. Pero hablaremos ahora en el mes que viene sobre el tema de la disciplina, ¿sí?, que lleva a esto. Así que se corrige así la mala conducta. Pero una idea equivocada no se corrige con disciplina. Una idea equivocada se corrige con instrucción. Y por eso es que estamos en desacuerdo con los gobiernos totalitarios que a la fuerza o quemaban Biblias o en otra época quemaban todos los libros de conocimiento de ciencia. Estamos en desacuerdo con eso. No se corrige así un pensamiento equivocado. Se instruye a la gente para poder corregir un pensamiento equivocado, ¿sí? Así que hay que tener mucho cuidado porque no son pocos los creyentes que también han sembrado esta idea en el mundo y en algunos casos han justificado esa acusación que se hace contra la iglesia de que si vos no pensás como, entonces ahí está a la muerte. Bueno, no es así, no funciona así la obra de Dios. Los padres, queridos hermanos, los padres deben enseñar a los hijos qué y cómo pensar, ¿sí? Los padres deben enseñar a los hijos qué pensar y cómo pensar. Es raro esta enseñanza, ¿verdad? Es raro porque no se enseña esto generalmente desde un púlpito, pero yo siento mi responsabilidad como pastor darle todas estas herramientas. Usted tiene que enseñarle a su hijo qué pensar y cómo pensar. Y esas son dos cosas que llevan mucho trabajo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué los padres deben enseñar a los hijos qué pensar y cómo pensar? Bueno, en primer lugar porque la Escritura lo manda. ¿Usted sabía que la Escritura manda que usted debe enseñar a sus hijos qué pensar y cómo pensar? Bueno, no está aquí, pero ustedes tienen el texto allí en Efesios capítulo 6, versículo 4. El texto clásico, ¿no? Por excelencia acerca de la crianza. Dice que los padres deben criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Esa palabra amonestación, que siempre tiene esa palabra amonestación como que uno está con una varita, ¡pum!, te amonesto, ¿no? Como esa es la idea, a mí me sonaba eso. Hasta que uno conoce la palabra en griego, y la palabra en griego en realidad no tiene nada que ver con ¡pum!, te amonesto, sino justamente tiene que ver con instrucción, porque literalmente se traduce poner en la mente, y habla de esa parte instructiva, de enseñanza a los hijos, de sentarse e instruirlos en la amonestación del Señor, que es toda la enseñanza de la Escritura a los hijos. Es instrucción que deben hacer los padres con los hijos, ¿sí? Se refiere a eso. Así que hay un mandato, en la Biblia hay un mandato
que ustedes, papá y mamá, ustedes deben moldear la mente de sus hijos, deben trabajar en la mente de sus hijos, poner en la mente de sus hijos la instrucción bíblica. Así que la crianza de los hijos consiste en moldear la mente con los conceptos e ideas de la palabra de Dios. Ay, a vos te metieron todo eso en la cabeza. Bueno, esto es la idea de esa palabra, que tú metas en la cabeza de tus hijos con instrucción, no a la fuerza, sino con instrucción, tú metas en la cabeza de tus hijos la verdad de Dios. Eso es el trabajo de papá y mamá. Esto puede sonar crítica afuera, pero esto es lo que la Biblia enseña. Ahora enseñamos cómo, que es con instrucción, no a la fuerza, no a los palazos, ¿verdad? Así que la tarea de los padres es como la del pastor, en definitiva, en realidad. La tarea de los padres es lo mismo que hace el pastor en una iglesia, que es lo que yo hago en la familia de la fe. Y por eso es que la enseñanza aquí ocupa un gran lugar, un lugar primordial, porque mi tarea principal como pastor es moldear la mente de la congregación. Esa es mi tarea. Y en cualquier lugar donde usted vaya, esto es adoctrinamiento. Y donde usted vaya, a un grupo político, a un equipo de fútbol, o si usted va se hace socio de Boca Junior, ¿cuál va a ser el adoctrinamiento? Le van a decir, el mejor equipo es... Y Boca, lo están adoctrinando. No importa si el otro tiene 7 Copas Libertadores, los mejores somos nosotros. Y no importa, están adoctrinando. Ya les digo, los están adoctrinando y mal, porque hay un solo equipo de 7 Copas Libertadores. En todo el lugar donde usted vaya hay adoctrinamiento. No es nada malo adoctrinar, es poder instruir a las personas. Bueno, valga el chascarrillo ese que justamente esta semana Boca no pudo. Así que la tarea de los padres es como la del pastor, que enseña la verdad y corrige el error. Ustedes tienen que hacer en casa lo que el pastor hace en un mundo mucho más chiquito, que es la iglesia, porque en casa es todos los días. Yo lo hago en pocas reuniones en la iglesia, ¿verdad? Bueno, queridos hermanos, el libro de Proverbios, si usted quiere argumentos para esto que estoy diciendo, el libro de Proverbios enfatiza este aspecto de la crianza como ningún otro libro en la Biblia. ¿Sí? Todo el Proverbios muestra a los padres instruyendo, corrigiendo. ¿Para qué? Para moldear la mente de los hijos, porque tienen que moldearla, darle forma, ¿sí? Por ejemplo, Proverbios 1 al 9 dice así: los proverbios de Salomón, hijo de David, el rey de Israel. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collares a tu cuello. Vaya a decirle a Salomón, no, ¿qué instrucción? Tiene que pensar libremente, no hay que meterle nada en la cabeza. Mira acá, para que ellos conozcan sabiduría, doctrina, está lleno Proverbios de una enseñanza intencionada para moldear la mente de los hijos, cómo ellos piensan. Así que hay suficiente argumento para decir que esto que estoy diciendo es bíblico, queridos hermanos. Tienen que moldear la mente de los hijos. Así que la tarea más importante en la crianza es moldear la manera de pensar de los hijos. Y vamos a ver ahora unos argumentos en un momento por qué. Porque si usted no lo hace, otros lo harán. Y eso debe llamarles la atención a ustedes, papás. Si usted no moldea la mente de los hijos, otros la van a moldear. En la escuela, la televisión, la tablet, la computadora, cualquier otra cosa va a estar moldeando la mente de los hijos, porque la mente reclama ser instruida. Es como el cuerpo que reclama alimento. La mente reclama por naturaleza ser instruida, y si papá y mamá no instruyen, los hijos, la mente busca de los hijos ser instruidos de otro lado. Entonces otros lo harán. Alguien va a moldear esa mente. Y el propósito justamente de esta tarea de los padres de moldear la mente de los hijos es que los hijos piensen bien. Es que los hijos piensen bien. Todas nuestras conductas pecaminosas, queridos hermanos, nacen de una idea equivocada.
Todas nuestras conductas pecaminosas nacen de una idea equivocada. En la consejería cristiana lo que hacemos cuando nos encontramos con alguien que ha caído en algún pecado, que mantiene una costumbre, un hábito que es pecaminoso, lo que hacemos es tratar de llevarlo a entender que hay algo que está pensando que está equivocado. Y ahí nace realmente, ese es el génesis de toda mala conducta, una idea equivocada que hasta que la persona dice, wow, es cierto, estaba equivocado en lo que estaba pensando. Y es ahí donde clic hace, llamamos clic o que te caen las fichas y es donde empezás a decir, estaba mal, eso está errado. Lo que me estás diciendo es cierto. Y entonces ahí, ¡pum!, se empieza un camino de reversión ahí cambiando la conducta, ¿verdad? Así que enseñar, queridos hermanos, es más que corregir una conducta, es cambiar la mente de los hijos, ¿sí? Bueno, ¿por qué los padres deben enseñar a los hijos qué y cómo pensar? En segundo lugar, porque es una necesidad natural. Es una necesidad natural. Todos tenemos esta necesidad por naturaleza de que necesitamos que nos instruyan, que nos enseñen, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie nace sabiendo qué y cómo pensar. ¿O acaso sale un bebé y usted dice, wow, no le enseñé nada, pero solito, mira vos, aprendió qué y cómo pensar? No, nadie nace sabiendo qué y cómo pensar. Alguien debe enseñarnos, y alguien nos ha enseñado en realidad, los que somos adultos, alguien nos enseñó qué y cómo pensar, ¿sí? La otra vez escuchaba a alguien hablando acerca de un ateo que criticaba en realidad a los creyentes diciendo, sí, porque los creyentes le metieron eso en la cabeza, los encasillaron en eso y no pueden pensar libremente. Y la otra persona dice, ¿y qué? ¿Vos inventaste el ateísmo? ¿O alguien te enseñó a ser ateo? Y la persona, porque su idea de ateísmo es porque alguien se la enseñó. Nosotros no venimos con las ideas desde la panza, hermanos. Nos enseñan a pensar. Todo lo que pensamos, todo el molde que tiene nuestra mente, a alguien, de alguna manera, en algún momento, la moldeó, nos la enseñó. Así que es una cosa natural. A todos se nos enseña a pensar y a razonar. Cuando vamos a la escuela aprendemos a razonar. Y algunos padres que son sabios les enseñan a sus hijos a razonar. Eso no va a entrar en este estudio porque queda muy largo, pero alguna vez me gustaría hablar de lógica, del pensamiento lógico. Muchas personas creen cosas sin razonarlo, sin usar la lógica. Y hace falta usar la lógica para poder entender y comprender la verdad de Dios también. Nadie nace sabiendo cómo funciona el proceso de razonamiento, lo que nosotros llamamos lógica, es algo que se aprende, ¿sí? Es algo que se aprende. Pensar libremente significa que nosotros elegimos qué idea queremos adoptar como propia, pero siempre es una idea que alguien nos enseñó. Incluso nosotros podemos desarrollar y ampliar más esas ideas que nos han enseñado, pero siempre sobre la base de lo que alguien nos enseñó. ¿Sí? Hay personas que son muy capacitadas por el Señor, que usted le da la punta del ovillo de una idea y después se empiezan a despertar un montón de pensamientos e ideas, pero porque tienen una capacidad para poder desarrollarlas que es algo de la gracia de Dios, pero siempre sobre la base de lo que alguien le enseñó. ¿Cuántas personas se ha dicho de los conocedores de la sociología que han dicho, bueno, hay personas que están en lugares donde nunca se les ha dado esas herramientas para desarrollar el pensamiento, que si alguien le hubiera dado las herramientas tendríamos otro Einstein por ahí, por la capacidad que tiene para desarrollar ideas, pero no le dieron las herramientas para poder hacerlo, ¿sí? Así que, queridos hermanos, pensar libremente es que nosotros vamos a elegir qué creer. Sus hijos, queridos hermanos, ustedes papás, ustedes los van a instruir en la piedad, pero va a llegar un momento que sus hijos, especialmente los chiquititos aquí, ellos en algún momento van a elegir si quieren adoptar sus ideas sobre la piedad o sus propias ideas sobre el mundo. Ahí es donde ellos piensan libremente, el llamado pensamiento libre. Elijo qué pensar, que es de lo que se me enseñó, yo elijo esto. Bueno, eso es pensamiento libre, ¿verdad? Así que voluntaria o involuntariamente los padres enseñan a los hijos qué y cómo pensar. Aunque usted diga, yo quiero dejarles pensar libremente, no pasa eso. Usted está enseñando todo el tiempo, voluntaria e involuntariamente, a los hijos qué y cómo pensar. ¿Por qué? Bueno, porque ellos naturalmente están aprendiendo. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y su desarrollo natural lo reclama. Si no, no puede crecer, no puede pasar de etapa de edad en la vida.
El cuerpo va creciendo, pero la mente también va creciendo de los hijos. Su manera de pensar se va desarrollando. Y en algún momento, como el cuerpo reclama crecimiento y va experimentando cambios, la mente también va experimentando cambios. Y si usted no aprovecha esas etapas de la vida para nutrir su mente con lo necesario para que pueda realmente pensar bien, lo va a buscar de otro lado porque la mente lo reclama poder crecer mentalmente, pensamientos, ¿sí? Bueno, es natural eso y por eso es que se debe aprovechar, instruir y moldear esa mente con las verdades de Dios. ¿Por qué los padres deben enseñar a los hijos qué y cómo pensar? Bueno, también porque eso define cómo piensa, define quién será. Cómo piensa, define qué clase de persona será. Proverbios 23:7, por ejemplo, dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. ¿Por qué? Bueno, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Es un egoísta. ¿O a usted parece que es amigo? No, es un egoísta. Él actúa de acuerdo a cómo piensa. Y en su mente es yo, nada para los demás. Y como él piensa en su mente, no quiero perder nada, él actúa como egoísta porque piensa como egoísta. Esa es la idea del texto aquí, ¿sí? Uno de los tantos ejemplos que podemos señalar. Nuestras ideas, queridos hermanos, definen la clase de persona que somos, porque nuestra voluntad y nuestras emociones responden a nuestra manera de pensar. La clase de persona que somos responde a ideas que nosotros tenemos en nuestra cabeza, en diferentes clases de ideas que nosotros hemos arraigado como propias y nos definen. La expresión más popular para decir esto que yo estoy diciendo con otras palabras es yo soy así. ¿Qué está diciendo cuando dice yo soy así? A mí nadie me cambia en tal conducta o tal otra. Es que lo tenés arraigado de que lo que estás haciendo está bien. Esa manera de conducirte, esa manera de responder, esa manera de hacer tal cosa, tenés arraigada en tu mente la idea de que está bien, aunque la Biblia dice que está mal. Pero en tu idea es, no, para mí está bien. Entonces, tu idea, tu manera de pensar, está definiendo tu conducta, tus actitudes, tus emociones incluso. Vamos a hablar de eso en algún momento porque uno de los puntos está relacionado con el hecho de cultivar emociones piadosas en los hijos, ¿sí? Y eso vamos a desarrollar un mensaje porque necesita algunas aclaraciones. Pero trabajar en las emociones. Hay emociones que nosotros tenemos que no son piadosas. La envidia, los celos, la bronca, todas esas emociones. ¿Cómo hago yo? Bueno, tiene que ver con nuestra manera de pensar y tiene que ver con la piedad. Por eso es muy importante todo esto de moldear la mente de los hijos, ¿sí? Nuestras ideas definen la clase de persona que somos, ¿sí? Bueno, ¿por qué los padres deben enseñar a los hijos qué y cómo pensar? También, queridos hermanos, porque cómo piensa define también su manera de ver la realidad. Define su manera de ver la realidad. La idea que adquieren acerca de Dios, del mundo, de las personas, de la familia, incluso de sí mismos y de todas las cosas importantes en la vida, eso define qué concepto tiene de la realidad. Pablo dijo algo así, que en otras palabras, ¿no? Pero Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe y vana es nuestra esperanza, dijo, algo así. Y si es así, entonces, comamos y bebamos. ¿Por qué? Porque se acaba todo en la tumba. Y nosotros estamos guardándonos piadosos porque nosotros creemos que hay un juez después de esta vida. Pero si esto no es cierto, si no hay vida después de la muerte, comamos y bebamos, hagamos lo que hacen los demás. Las personas que dicen la vida es para vivirla todo al máximo y disfrutando de todo, es porque no está pensando que hay un juez después de esta vida. Esa es su idea. Su idea de que no hay vida después de la muerte está determinando su conducta aquí. Si nadie me va a juzgar, entonces hagamos todo lo que queramos. Su idea de no Dios está definiendo su conducta, su manera de vivir. Y nuestra idea de que Dios sí juzga, entonces nosotros nos dice, yo tengo que enfrentar a Cristo en el tribunal. Eso me condiciona a mí, cómo hago las cosas, cómo vivo cada día. Mi idea acerca de lo que viene después de la muerte me está condicionando cómo yo me conduzco aquí. Así que las ideas que tenemos condicionan nuestra visión de la realidad, de cómo es la vida, de qué se trata la vida. Ustedes tienen allí en el libro de Eclesiastés esto mucho más amplio.
¿Cómo veía el mundo Salomón cuando cambió sus ideas acerca de Dios? Y cuando cambió su idea acerca de Dios, cambió su idea de sí mismo y cambió su idea del mundo. Y todo terminó siendo una completa vanidad. Esa fue su perspectiva del mundo. Cambió su visión de la realidad, ¿no? Él comienza diciendo en el libro de Eclesiastés, ¿qué sentido tiene la vida? El sol sale, se pone. Imagino que Salomón estuvo viendo. Sale, se pone, sale, se pone. Todo lo mismo, sale, se pone, sale, se pone. ¿Qué sentido tiene esto? Es como una rueda, un círculo sin fin. Volvemos siempre a lo mismo. Esa es la idea del capítulo 1 del libro de Eclesiastés. ¿Qué sentido tiene? Salgo a trabajar, vuelvo del trabajo, voy a casa, como, me duermo, me levanto, desayuno, voy al trabajo, como, trabajo, vuelvo a casa. Todo lo mismo. ¿Qué sentido tiene esto? Entonces su visión de la realidad cambió porque sacó el propósito de la razón de la vida, que es a Dios. Queridos hermanos, las ideas que tenemos y las ideas que sus hijos tienen en su mente le va a dar una visión de la realidad. Y su visión de la realidad puede ser completamente equivocada o su visión de la realidad puede ser correcta si nosotros tenemos las ideas de aquel que creó la vida, la existencia y todas las cosas. Y eso es muy diferente. Por eso es tan importante que usted moldee la mente de sus hijos, porque ellos pueden estar viendo el mundo de una manera equivocada y la visión que tienen del mundo puede ser incorrecta y eso dirige su conducta, cómo planifican la vida. Hay gente que dice, no importa cómo vivimos, si hacemos las cosas bien o mal, total, hay que tratar de pasarla. Y tú ¿no piensas que hay alguien para quien hacer todas esas cosas? Salir a la mañana a trabajar, volver a tu casa, estar con tu familia, dormir, levantarte, desayunar. ¿Piensas que no tiene propósito eso? Bueno, cuando tú tienes a Dios en tu mente, tienes un concepto acerca de Dios correcto, todo eso cobra un sentido diferente. Tu visión de la vida es completamente diferente, ¿sí? Por eso es tan importante cómo moldeamos la mente de los hijos. Porque entonces todo cambia en mi manera de verlo, la manera de ver las cosas, la manera de que vemos nuestras posesiones. ¿Cuánta gente hay que no cuida lo que tiene? Cuando pensamos que en realidad eso es algo que Dios me dio para administrar, esa idea de que yo soy un mayordomo de todos los bienes que Dios me dio, dinero, vehículo, el sofá de casa, los cubiertos, los platos, cuando digo, todo esto me lo dio Dios. Y me lo dio para que yo lo administre, para que lo cuide. ¡Wow! No, esto cambia mi manera de ver el plato que tengo en casa, que es algo que tengo que cuidar. Cambia mi visión de la vida. Y que así como un plato, cosas más importantes, ¿verdad? Por eso es tan importante moldear la mente, porque cambia o define la manera de ver la realidad, ¿sí? Así que por todas estas razones que acabo de dar, queridos hermanos, por todas estas razones, los padres deben enseñar a los hijos a pensar bíblicamente. Los padres deben enseñar a los hijos a pensar bíblicamente, sea su hijo creyente o sea su hijo incrédulo, usted tiene que enseñarle desde que es pequeño a pensar bíblicamente. Bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se le enseña a los hijos a pensar bíblicamente? Bueno, primero enseñando formalmente esto, la Biblia, ¿verdad? O sea, si hablamos de enseñarle a pensar bíblicamente, usted tiene que abrir un libro que está escrito con palabras. No hay dibujos aquí, son palabras. Entonces tiene que hacerlo una enseñanza formal, tomando tiempo en primer lugar para leer con ellos. ¿Sí? Usted tiene que leer con sus hijos la Biblia, papá, mamá, tiene que tomar tiempo. Yo sé que los papás, porque le pasa como a todos, el tiempo de las actividades, el trabajo, las necesidades del hogar, parece que no hay tiempo para la lectura. Pero cuando usted entienda lo importante que es esto, moldear la mente de sus hijos, usted va a hacer eso, va a tomar tiempo para poder leer con ellos, ¿sí? Para memorizar incluso con ellos. Estamos haciendo ese trabajo en el barrio La Victoria de este año, estamos viendo panorama bíblico y es poder memorizar los libros de la Biblia para poder tener un manejo apropiado de la Escritura. Sabe que cuando el pastor dice, vayamos a Nehemías, y, listo, abrimos en Nehemías. ¿Por qué? Acá está, ya sé que Nehemías está cerquita de los Salmos, ahí, porque ya lo tengo memorizado a eso. Y además porque me empiezo a relacionar con los personajes de la Escritura. Y cuando el pastor está diciendo, porque los hijos de Aarón murieron apenas entraron al tabernáculo, murieron quemados. Y el que no lee la Biblia dice, ¿quién es Aarón? Es un jugador de Boca, es el 5 de Boca. Y entonces uno está relacionado con los personajes bíblicos y saca mayor provecho de la Escritura.
pero lea con ellos, memorice la escritura con ellos, medite con ellos. ¿Qué es meditar? La palabra meditar en la escritura tiene que ver con lo que hacen las vacas. ¿Han notado cómo comen las vacas? Mastican ¿cuántas veces? Tres o cuatro, no me acuerdo, pero tienen 3 estómagos la vaca. Va al pasto al primero y después del primero, es medio feito lo que voy a decir, vuelve a la boca, eso que del primer estómago. Y entonces, por eso usted pasa en un campo y ve la vaca y está, es lo que hace la vaca todo el tiempo, ¿verdad? Va al segundo estómago y después la comida vuelve a la boca de la vaca y está. Bueno, procesando el alimento. De ahí viene la palabra meditar. Así que el escritor bíblico estuvo viendo, ¿qué es esto de meditar? Ah, como la vaca, todo el tiempo reflexionando y pensando sobre ese texto. Y haga esto con sus hijos, empieza a leer, fíjate lo que dice, me hace pensar y empiezan a reflexionar sobre ese pasaje. ¿Ha hecho eso con sus hijos? Sentarse, sé que algunos lo hacen, algunos ya me han contado, ¿verdad? Los domingos nos juntamos en casa y después de la comida se arman unas charlas sobre unos textos bíblicos o sobre el mensaje del pastor si estuvo bravo, si no. Pero es empezar a masticar lo que ya, la comida está, pero vamos a masticarla para poder procesarla y poder digerirla. Claro, esto es difícil si uno mismo no lo hace personalmente, ¿verdad? Tomar tiempo para meditar y estudiar juntos la Biblia. Bueno, hágalo formalmente, disponga de eso según su tiempo y según sus herramientas, las herramientas que usted tiene. Pero también hágalo, esto, de moldear bíblicamente la mente de sus hijos, enseñando ocasionalmente, ya no formalmente, sino ocasionalmente. Bueno, por ejemplo, cuando conversan sobre asuntos cotidianos, se desprende una charla con sus hijos sobre la escuela. No sabes cómo está la escuela, hoy estuvo bravo, mis 2 compañeros se pelearon y uno sacó un cuchillo. ¿No? Y se prende esa conversación. Bueno, usted más allá de lo que es la noticia, wow, bomba de que sacó un cuchillo, usted aprovecha a hablarle de qué cosa, quizás de la pecaminosidad del corazón humano. Y ahí usted puede instruir la mente de sus hijos. No, hijo, esto no es un problema económico, social de la Argentina. Esto es un problema del corazón pecaminoso del ser humano. Y usted lo instruye bíblicamente para que tenga un concepto acertado acerca de la naturaleza humana. ¿Sí? Ocasionalmente puede hacer eso. O por ejemplo, si están viendo violencia en la sociedad, aprovecha a enseñarles sobre eso, pecaminosidad humana. Cuando tienen épocas de bienestar en su casa, ¿verdad? Puede enseñarles sobre el amor de Dios. Wow, ahora nos fue bien. ¿Y sabés quién fue? Alfonsín. Voy a mencionar a uno que ya no tiene nada que ver con nadie. No, el buen gobierno de Alfonsín me puede comprar. Y no, nadie compró nada, ¿no? Pero me puede comprar el coche, la tele. Hijo, este gobierno... ¿Y por qué no le hablas mejor de un gobierno? No les hablas de la misericordia de Dios que te proveyó todo eso en ese momento. Eso es un buen momento para que tú nutras la mente de tu hijo. En lugar de decirle, tal partido político me proveyó y me dio la posibilidad de poder tener todo esto, enseñarle a decir, esto es una misericordia de Dios, querido hijo. Y le enseñas sobre la bondad de Dios, porque esa es la realidad. Lo dijo David, Dios es dueño de toda la riqueza y la da a quien Él quiere. Es la soberanía de Dios. Enséñele cuando tienes tiempos de escasez. ¿Sí? Enseñe sobre el contentamiento en lo poco y la confianza en Dios. Y cuando no hay, no, es culpa de este gobierno, o sea, hace todo mal. Enséñele que en la soberanía de Dios en esta ocasión, por alguna razón, estamos en escasez. Aprendamos a estar contentos con lo poco y a confiar que Él nos cuidará, como dice la promesa en la Escritura. Y usted le enseña a pensar bíblicamente. Y quizá también pueda aprovechar momentos cuando tiene conflictos de relación en el hogar, a enseñarles sobre el arrepentimiento, el perdón y la gracia. Toda ocasión, si ustedes son padres sabios, van a aprovechar para enseñarles a ellos conceptos aceptados acerca de la vida, de Dios, del mundo, del ser humano, cómo actúa. Pero usted tiene que estar instruido para eso. Eso pone un desafío enorme en el corazón de los padres para prepararse para moldear la mente de sus hijos. Además de enseñarle formalmente, ocasionalmente también enseñe con su ejemplo, ¿sí? Resuelva sus asuntos pensando bíblicamente, pensando en el temor a Dios, en la santidad, en la misericordia, en su justicia, en su ira, en su misericordia, etcétera, etcétera, y sembrando en ellos una mente piadosa, ¿verdad? Y además, corrija el error, o sea, los pensamientos errados en la mente de los hijos.
Cuando ellos vienen, se empiezan a hablar con usted y usted se da cuenta que lo que está diciendo está equivocado, de acuerdo a lo que usted conoce en la Escritura, ya sea de doctrina referente a la persona de Dios o de moral cristiana, y está errado, corrija eso. No deje que esos yuyos comiencen a crecer en su mente, ¿sí? Así como un pastor cuida a la iglesia de falsa enseñanza, así cuida a sus hijos de las ideas que no se ajustan a la verdad bíblica. No son pocos, si no me equivoco aquí, no son pocos los padres que han visto a sus hijos cuando entraron a la facultad a apartarse de Dios porque fueron bombardeados con las ideas de los partidos políticos y las ideologías políticas que gobiernan el Estado de un lado hasta otro, y se nutrieron con eso, y más se volvieron férreos proclamadores de las doctrinas políticas que de la verdad del Evangelio. Y cuando usted ve que su hijo empieza a gustar de todas estas tendencias que hay en el mundo, corrija enseguida. Diga, eso no es bíblico. Querido hijo, eso parece humanismo y parece bueno, pero créeme una cosa, ahí falta Dios, y por eso es que eso es malo, porque ahí no está Dios, y eso tiene apariencia de bondad, pero no es bueno, porque lo que hace es justamente oponerse a lo principal, que es Dios. Así que tengan cuidado con cómo ustedes tratan estos pensamientos cerrados en la vida de sus hijos, porque ellos en verdad pueden cultivarlo. Y una idea, lo voy a decir antes, pero ya tengo anotado, es muy poderosa una idea. Una sola idea es muy poderosa. Dirige la voluntad, las emociones de sus hijos y los lleva a vivir de una manera diferente a lo que es la verdad de Dios. Así que tengamos cuidado con eso. Queridos hermanos, vivimos en un sistema mundial gobernado por el príncipe de las tinieblas, el padre de mentira, el engañador que es Satanás. Eso lo dice Pablo en Efesios capítulo 2. Y la estrategia de Satanás es, mediante el engaño, mantener a las personas atrapadas en el error, sin que las personas sepan que están en el error. De eso se trata el engaño, de que quien está en el engaño no sepa que está en el engaño, si no, no estaría engañada. Y eso es muy sutil, ¿sí? Su estrategia es eso, ¿sí? Por ejemplo, Pablo dijo en 2 Corintios 11, 14 al 15, el mismo Satanás se disfraza ¿cómo? ¿Sabe cuánta gente pasa por nuestra iglesia, ha pasado y pasa por las iglesias de sana doctrina? Y cuando uno le pregunta sobre su fe, lo primero que te dice, tuve visión. Guarda. Incomprobable además. Vi al Señor. Y puede ser que hayas visto hasta el mismo Satanás incluso, porque él se disfraza como ángel de luz. Yo creo lo que dice Hebreos, queridos hermanos, hospedados unos a otros porque algunos sin saberlo hospedaron, y yo creo eso. Yo creo que Dios ha mandado a veces ángeles para momentos especiales para cuidarnos, ¿sí? Claro, en apariencia de personas. Y a veces, por ejemplo, ha sucedido que alguien ha ido distraído caminando por la vía del tren y venía el tren y ha sentido un empujón y nunca vio a nadie. Un ángel del Señor diciendo, anda a cuidar a este que está distraído con el celular. Y dice, larga el mate el ángel y dice, vamos a sacarlo, ¿no? Hay creyentes en que los ángeles están más tensos, ¿no? Como mete la pata cada rato. Pero el asunto es que creo en eso firmemente, pero también creo que también Satanás tiene sus demonios vestidos como ángeles de luz. Y no hay pocos engañados con eso, ¿verdad? Así que no es extraño así también que sus ministros se disfracen como ministros de justicia. De eso vamos a hablar. Yo voy a dedicar en algún momento, no quiero volver a tema ahora, pero en algún momento voy a entrar en la temática de falsas doctrinas y de falsos maestros, falsos profetas y falsos apóstoles. En algún momento vamos a hablar de eso. Las iglesias se van poblando de gente que todavía cree que hay apóstoles y que hay profetas, y quiero hablar de ese asunto con la verdad para dar herramientas para saber cómo enfrentar todo eso, ¿verdad? Así que la mejor manera, queridos hermanos, de preparar a los hijos para ser librados de vivir en el error es capacitándolos para pensar bíblicamente, ¿sí? Y no hablamos solo de temas propios de la iglesia, nos referimos a las ideas que gobiernan este sistema. Son seductoras, parecen humanitarias, pero traen consigo la idea errónea acerca de Dios. Por ejemplo, la idea de que un movimiento que está proclamando sobre el cuidado del planeta, lo cual cuidar el planeta está bien, queridos hermanos, no está nada mal, no estoy diciendo eso, pero llevarlo al extremo de hacer proselitismo por Willy, la ballena Willy. Algunos no vieron esa película, ¿verdad?
da la idea de que yo puedo mejorar este mundo. Y podemos hacer que cuando este mundo va a ser destruido. Y eso no quiere decir que no lo cuidemos. Pero tengamos una idea de que esto no es el mundo permanente. Hay un mundo que viene, que es el permanente, que es la eternidad con Dios o en el infierno. Pero eso ha servido para distraer a mucha gente sobre la eternidad. Esa idea de cuidemos este planeta y lo hacemos que dure más. Y ha hecho que la gente se distraiga, que tiene que enfrentarse con un Dios que lo va a juzgar. Tengamos cuidado con esas cosas y sus hijos tengan cuidado cuando empiezan a arraigar esas ideas en su corazón. Así que, queridos hermanos, cuanto más conozco la verdad, mejor capacitado estaré para identificar el error. Haga eso con sus hijos. Satanás sabe muy bien, queridos hermanos, que la clave está en la mente y en las ideas que se cultivan desde la niñez. Por eso hay una evidente intención de Satanás de quitarle a los padres la patria potestad, adueñándose de la educación de los hijos. Eso es clarísimo en la sociedad. Satanás quiere quitarle a ustedes, papás, la patria potestad para que ustedes no se ocupen de enseñarle a sus hijos y que él los adoctrine en el mundo. Y eso hay que darse cuenta, queridos hermanos. Si los padres cristianos, escuche esto, si los padres cristianos entendieran el peligro de vivir en el error y también fuesen conscientes del esfuerzo que Satanás hace para engañarlos, esos padres serían mucho más serios y diligentes en enseñarles a sus hijos la verdad. Una idea es algo muy poderoso. Es el timón que direcciona la voluntad, la razón y las emociones. Direcciona el todo de la vida de sus hijos, la mente. ¿Y con qué llena usted esa mente? La mente de su hijo, ¿con qué la moldea? Bueno, eso va a determinar qué clase de persona será su hijo en el futuro, cuando sea adulto. Bueno, ejerciten la mente de sus hijos para pensar correctamente. Adiestre esa mente para pensar conforme a la Escritura. Ahí está el ejercicio de la crianza, ¿no? El gimnasio de la piedad, ¿sí? Adiestrar la mente en la verdad. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer eso de adiestrar la mente de los hijos en la piedad? Bueno, voy a terminar este mensaje de una manera muy diferente. Generalmente terminamos dando una aplicación, haciendo una exhortación a llevar esta verdad a la práctica de una manera muy simple. En 2 o 3 frases lo hacemos esto. Pero voy a terminar diferente y quizás sea una de las pocas veces que haga esto. Pero voy a terminar como si fuese una clase, más como si fuese una predicación. Es muy básico lo que voy a decir. Algunos que son docentes aquí dirán, sí, es muy básico. Pero no por ser básico significa que no sea útil. Y ojalá sea, porque le he comentado esto a mi esposa, me dice, no, eso va a ser útil. Espero que sí. ¿Cómo hacerlo? Bueno, desde edad muy temprana, acostúmbrelo a sus hijos a la lectura. Acostumbre a sus hijos a la lectura. Algunos hijos gustarán más de la lectura que otros, pero no importa, acostumbre a todos sus hijos a leer, ¿sí? Ahora voy a explicar por qué. Lea junto a sus hijos, lea porciones pequeñas de la Escritura, ¿sí? Estoy hablando de niños muy pequeños, 1 año, 2 años, 3 años, ¿sí? Hasta los 5, porciones muy pequeñas de la Escritura, y lea preferentemente historias con sus hijos, porque en la edad esa de pequeñitos, los hijos son más atraídos por el personaje que está viviendo alguna experiencia allí en la Escritura. Así que por eso en la escuela dominical, en la edad de párvulos, más que nada se basa la enseñanza tomando como referencia las historias, los momentos en que Jesús va en la barca con sus discípulos. Eso es más atractivo, más fácil en la mente de los hijos poder dibujar toda esa escena que se está diciendo. Entonces, vaya por ese lado y comience por ese lado en la lectura con sus hijos, ¿sí? Así que anímelos a tomar el gusto por leer a sus hijos. Si usted tiene gusto por leer, sus hijos van a tomarlo. Me gustó, comencé el profesorado de historia, porque en la secundaria tuve un profesor de historia que cada clase donde él estaba, cada división donde él estaba, todos nos quedábamos, wow. Y él no venía con ningún libro en su mano, el profesor de historia. Lo decía todo como que era, wow, naturalmente, como que estaba conversando del asado de ayer, porque tenía tan incorporada la historia, tenía tanto gusto y lo contaba con tanta pasión que a este hombre le encanta. Hizo que me gustase la historia porque a él le gustaba la historia. Entonces, usted puede darle a sus hijos que ellos se interesen por leer si usted es apasionado por la lectura bíblica, ¿sí?
Así que enséñenle a sus hijos a leer, a que tomen costumbres de la lectura, ¿sí? Acostúmbrelos a tener libros. En su casa tiene que haber libros, queridos hermanos, ¿sí? Comience con libros ilustrados para los pequeños. Hoy hay mucho al alcance de esto. Incluso hay mucho en la internet, que se puede ver todo, historias de la Biblia ilustradas para los pequeñitos, para los más pequeños, ¿verdad? Desde el año hasta los 5 o 6 años. Hay libros ilustrados muy buenos. ¿Para qué? Más que para ver los dibujos, para que él empiece a saber, esto es un libro, y tomar el gusto por el libro. Eso puede ayudar muchísimo para trabajar en ellos en su mente, queridos hermanos. Y cuando su hijo aprenda a leer, regálele una Biblia. Cuando su hijo ya empieza en la escuela, 7 años, ¿verdad? Entran en la primaria, a primer grado, 6, 7 años, es el momento porque va a empezar a aprender a leer. Regálele una Biblia para que haga prácticas de esa lectura que está aprendiendo con su propia Biblia. Y los chicos que están en las maestras saben muy bien cómo los chicos quieren leer ellos en la clase. No me están escuchando los chicos ahora, pero ellos quieren leer. Señor, a mí para leer, porque les encanta, es algo nuevísimo para ellos. Hay que aprovechar ese entusiasmo de los chicos que ahora quieren leer, ¿sí? Así que regálenle una Biblia a ellos. No piense en ningún momento, no, pero esto yo lo estuve leyendo, esto es re complicado para los chicos. Véame, tenemos una mamá en nuestra iglesia, no está hoy, pero sus hijos son pequeñitos, los vemos siempre en el fondo. Creo que tienen 5, 3 o 4 años ahí. Les habla en 3 idiomas. O sea, les habla intercambiadamente en 3 idiomas, castellano, inglés y suizo, me parece. Los vemos a veces y saben que los chicos le responden en 3 idiomas. Están entendiendo eso. Ay, no entienden. No, entre los 0 y 5 años están absorbiendo todo. Todo están absorbiendo. Así que no tema usted que sí va a entender. ¿O acaso no vio a un chico de 2 años agarrando el celular y lo maneja mejor que algunos adultos? Sí, aprenden todo enseguida. ¿Sí? Ayúdelos a comprender lo que leen. Ayúdelos a comprender lo que leen. Saber leer es importante, pero eso no es suficiente para desarrollar la mente. La falta de comprensión de texto es un problema muy común, no solamente en niños, sino en personas adultas. Es alarmante la cantidad de personas adultas que están leyendo pero no están entendiendo. Saben pronunciar las palabras, pero no saben lo que están leyendo. Uno le hace una pregunta sobre lo que acaba de leer y no saben responder. ¿Qué es lo que falta? Comprensión de texto, comprender lo que está leyendo. Y eso es un gran problema del paso de la secundaria a la facultad. Muchos fracasan de la secundaria al terciario porque no tienen comprensión de texto, ¿sí? Repiten, nos hemos acostumbrado a estudiar repitiendo lo que dice un texto, pero no entendiéndolo. Y eso es parte para poder desarrollar la mente. Una mente no se desarrolla de esa manera, repitiendo cosas, sino comprendiendo lo que se está diciendo. Y la Biblia es un libro con palabras que hay que entenderlo. Entonces hay que ayudarles a ellos a desarrollar esa comprensión de texto. Y si no leemos bien, y ahí viene la parte donde, ¿cómo hago entonces para comprender un texto? Si no leemos bien, no comprendemos bien, ¿sí? Y si no comprendemos bien, no podemos pensar correctamente. Y ahí es un problema muy serio. ¿Dónde está la raíz? No leemos bien, no pensamos bien, no entendemos bien, no pensamos correctamente. Queridos hermanos, nosotros solemos pensar como leemos. Nuestra mente funciona como leemos. Nosotros pensamos como leemos. Si leemos mal, pensamos mal. Si leemos correctamente, nuestra mente está ágil para poder pensar correctamente, se desarrolla muy bien. El pensamiento funciona con palabras, queridos hermanos. ¿Sí? O sea, voy a hacer este ejercicio que hago siempre. Capaz ya lo hice aquí. No me diga nada, pero usted hágalo en su banco. Piense en algo que usted no puede nombrar. ¿Ya está? No se puede. Todo lo que pensamos es algo que se puede pronunciar con alguna palabra, definir con alguna palabra o con alguna frase. Nosotros pensamos con palabras, ¿sí? Pensamos con las palabras nos llevan a nosotros a desarrollar el pensamiento. Así funciona nuestra mente, ¿sí? Así que cuanto mejor interpretamos las palabras, mejor funciona nuestra mente. Cuanto mejor conocemos las palabras y las conocemos bien, mejor funciona nuestra mente. Por ejemplo, está ahí, ¿verdad? ¿Ves que sigue? Ahí está.
Cayó, cayó, cayó y cayó. ¿Y por qué pongo eso ahí? Bueno, porque cuando yo tenía 16 años, era mi primer año, el Señor me salvó, recién había cumplido 16 años y después el año 86 empezaba mi dinámica con la lectura bíblica. Y entonces llegué a Levítico. Y entonces leí en Levítico este texto. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y entonces yo leía, 16 años no sabía todo esto, ya se están riendo, ya saben lo que pensé. Plop, se cayó. Y yo me quedé, y a quien me estaba discipulando le voy y le digo, tengo una pregunta a esta semana. ¿Se cayó? ¿Cómo Aarón cayó? Y saben que yo si yo me imagino que cayó, era plop, se cayó, entonces yo podría hacer tranquilamente toda una doctrina ahí. Cuando el Señor te habla, tú pum, te caes. Mirá, Aarón cayó. Pum, te empujo y te caes. Y ahí hacemos toda una doctrina enorme del caer. Y entonces me dice, no, guardó silencio. Menos mal. Y ahí, no entender una palabra hace que la escena bíblica sea completamente diferente, ¿verdad? No se hizo pluk, no se cayó, sino guardó silencio, ¿verdad? Bueno, cayó, doble L, ese es guardar silencio. Ahí está, con Y es decaerse, ¿verdad? El callo, sin el acento, es el callo que te sale cuando estás trabajando con la pala y te endureció la piel. Ese es el callo. Y el callo, con Y, es una isla. Los norteamericanos que vienen a aprender castellano, dicen, ¿sabes cuál es el problema del castellano? Que todo esto suena igual. Todo esto suena más cuando nosotros decimos la doble L como la Y. Bueno, solamente hice este ejercicio para hacer notar cómo una palabra que nosotros desconocemos el significado nos hace pensar diferente del texto que estamos leyendo. Nos da una idea completamente diferente. Ahora, eso era simplemente una diferencia entre alguien que se cayó de caerse y alguien que se cayó de guardar silencio. Pero hay cosas más serias a veces que se enseñan porque están entendiendo mal el texto. Mal el texto. En Hechos capítulo 17 dice una expresión Pablo, dando fe a todos. Y si nosotros no entendemos gramaticalmente qué significa dando fe a todos en ese contexto, nosotros podemos pensar, Dios le dio fe a todas las personas y después hay que ver qué ellos hacen con esa fe. Esa no es la idea de esa expresión. Dios, con la resurrección de los muertos de Cristo, dio fe, confianza de que su salvación es segura. A todos les dijo, esta salvación es segura. Eso es dar fe. Esto es seguro, esa es la idea. Pero algunos lo enseñan dando fe a todos. Todos tienen fe. No. Eso es una mala interpretación de algo que no se lee gramaticalmente correctamente. Entonces son ideas serias acerca de doctrinas y verdades acerca de Dios, porque no entiendo bien lo que estoy leyendo. Y por eso es tan importante leer bien la Escritura, ¿verdad? El significado de las palabras. Queridos hermanos, nuestro cuerpo se alimenta y crece por la comida física, ¿verdad? ¿Cómo crece nuestra mente? Con palabras. Nuestra mente crece con palabras. Y cuanto menos lee usted, menos desarrollada va a tener su mente. Y cuanto menos desarrollada tiene su mente, usted no piensa bien. Usted tiene mucha limitación para poder pensar y desarrollar pensamientos y que sus pensamientos crezcan. Ahora, yo sé que hay personas en la vida que no han tenido a alguien al lado que le ha dado esas herramientas. Está bien, yo entiendo eso. Pero si ustedes hoy, papá, están aquí escuchando esto y hoy teniendo al alcance tantas herramientas como esto, a mí me extraña a veces, pero a veces uno dice, no entiendo esta palabra. Google, ¿sabe una de las cosas que hago yo estudiando? Me encuentro con una palabra como cayó y agarro Google, cayó, significado. Y enseguida, ¡pum!, 2 segundos tarda, o menos si tiene mucha velocidad de internet. Pero en 2 segundos yo puedo ya saber. No hay excusa para no saber qué significan las palabras, a menos que sea una palabra en chino. Y bueno, Google también, ¿no? No tenemos escapatoria.
para poder pensar bien. Pensamos conforme a las palabras y hermanos en las cuestiones bíblicas también es igual. Haga lectura comprensiva, ¿sí? La lectura comprensiva desarrolla el razonamiento. Bueno, ¿cómo se desarrolla una lectura comprensiva? Bueno, muy simple. Comience por la pronunciación, ¿sí? Comience por la pronunciación. Enséñele a sus hijos a pronunciar bien las palabras. Y ustedes habrán visto que yo soy diferente hablando aquí que hablando con ustedes abajo. Porque en un momento, ahí está mi hermana Patricia y anda por ahí mi hermana Mónica hoy la voy a ver. ¿Cómo me retaban cuando yo empecé a enseñar? No está escuchando esto mi hermana. Pero me decían, vocaliza, porque no se te entiende. No me lo decían así, yo estoy exagerando. Pero al comienzo de mi vida de predicador, yo no vocalizaba. Y encima tengo un tono bajo, que es un tono bajo que si yo no vocalizo, entonces se escucha como ultratumbas y todo lo demás. ¿Qué dijo? Bueno, claro, y el mensaje que yo tenía que estaba jugoso para mí, nadie lo podía recibir porque yo no vocalizaba. Vocalizar es dibujar con los labios, con la boca, cada una de las letras. Eso es vocalizar, ¿sí? En canto se nota mucho más porque en canto hay que vocalizar, parte de que salga bien el sonido. Pero para poder entender una palabra bien hay que vocalizarla, ¿sí? Porque entonces usted está entendiendo bien la palabra. Y hay errores serios, queridos hermanos, en el púlpito de predicadores que no están vocalizando y están diciendo otra palabra y no la que dice el texto. Bueno, pero enseñen a vocalizar a sus hijos. Voy a decir acá una acotación muy chiquitita de esto, ¿sí? Para ayuda a las mamás primerizas, ¿verdad? Una mala costumbre, no todas las mamás, pero una mala costumbre, no, es involuntaria esa costumbre. Yo sé porque no hay una mala intención allí. Pero es mantener Hay un momento que se juega con los bebés. Yo ayer jugaba con Alice, allí después de la reunión de oración. ¿Dónde está Alice? ¿Dónde está? Y todo lo demás. Y ya se ríe, es muy simpática. Vamos a comer, Alice. Ahora, usted no le puede hablar todo el tiempo hacia su hijo. ¿Por qué? Primero, él entiende si usted le habla bien, como las palabras que usamos los adultos, lo entienden los chicos, ¿sí? No hay necesidad de hablarles idioma bebé, decimos nosotros. No hay necesidad de eso. Ellos lo entienden. La dificultad de ellos es que no lo pueden pronunciar todavía, porque todavía no han desarrollado esa capacidad para poder pronunciarlo como nosotros, pero sí lo entienden. Entonces, si usted le habla todo el tiempo como bebé y ya tiene 5 años, está haciéndole un daño, porque cuando pase la etapa de que tiene que empezar a leer, todavía no ha desarrollado, porque se acostumbró a hablar como bebé, no desarrolla esa capacidad para hablar bien. Y no es que ha habido una mala intención, ha habido un desconocimiento de que está influyendo para mal porque tiene 6, 7, 8 años y todavía sigue hablando como bebé. Entonces, ¿qué ha pasado allí? Ha habido una influencia, una falta de adiestrarlo, de hablarle bien para que él aprenda a pronunciar bien. Y hay una etapa que los padres, si no pronuncia bien la Z o la T, lo mandan al foniatra. Y está bien, porque en su mente se va a desarrollar si él pronuncia bien, ¿sí? Entonces eso es parte. Por eso es que no colaboren papás para que su mente no se desarrolle, enseñen a vocalizar, ¿sí? Preste atención a los acentos y vocalice, ¿sí? Utilice los medios a su alcance. Son cosas muy básicas que nosotros tenemos en el idioma, como los acentos, como callo y cayó. Entonces, si usted le enseña, no, esto no es callo, esto es cayó, esto. Entonces usted le hace la diferencia allí en el acento para que él empiece a pronunciar bien. Una mala pronunciación crea una idea equivocada de una palabra. Las reglas, lea respetando los signos de puntuación y acentuación, especialmente la coma y el punto, ¿sí? Y este es un buen inicio cuando usted respeta la coma y el punto en un escrito, ¿sí? Es un buen inicio para darle cadencia a la lectura. Y de esta forma entender mejor lo que se está leyendo. Punto. ¿Cómo le da cadencia a una lectura? Usted inicia con un ímpetu la oración y la termina cayendo un poquito, deteniéndose al final. Cuando usted está hablando, la persona que está escuchando sabe que acá hizo una coma o un punto. ¿Por qué? Porque tomó un tiempo para respirar en la lectura, ¿sí? Por ejemplo, si estamos leyendo, si esto enseñas a los hermanos, coma, serás buen ministro de Jesucristo, coma, un respiro, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Punto.
Entonces, la lectura, cuando se respetan los puntos y las comas, tiene otro significado en la mente. La mente sabe que se están transmitiendo ideas. Cada vez que hay una coma, hay una pequeña idea ahí. Después de la coma viene otra idea, que si hay una coma es que está relacionado con esa idea. Y cuando hay un punto, terminó toda la idea. ¿Cómo puedo transmitir eso? Con la cadencia, en el hablar, en la manera de decir las cosas. Si usted enseña a su hijo a leer así, respetando las comas y los puntos, le está enseñando a desarrollar su mente para no solo pensar bien, sino expresarse bien. Hay gente que no se puede expresar bien porque no sabe leer bien. Entonces no sabe cuándo empieza una cosa y cuándo termina otra idea. ¿Sí? Por ejemplo, ejercítate para la piedad. Lo tengo ahí, ¿verdad? Sí, lo tengo ahí. Ahí está. Ejercítate para la piedad, así como lo dice Pablo. Pero esto cambiaría si yo le pongo signos de ejercítate para la piedad. Entonces yo digo ejercítate para la piedad, pero cuando es pregunta digo ejercítate para la piedad. Cambió la cadencia, cambió el tono. Y si yo no tengo esto escrito, pero usted me escucha y yo le digo ejercítate para la piedad, usted ya sabe que no estoy haciendo una afirmación, sino una pregunta. Entonces eso ayuda a que la mente se desarrolle y pueda distinguir las ideas, las pueda entender. Pero diferente si yo le pongo signos de admiración. ¿Y cómo lo diría? Ejercítate para la piedad. Y sonaría diferente. Cambia lo mismo si yo lo acentúo los signos ahí. De acentuación son, en realidad. Es la manera que encontraron los inventores del idioma para poder poner en papel lo que uno dice naturalmente y cómo la idea se transmite. Y cómo cambia una simple frase completamente si yo lo transmito de una manera diferente con la cadencia. Esto se ve mucho mejor en música, obviamente. Todos los signos de puntuación y acentuación sirven para interpretar y entender un escrito. En la medida que los hijos crecen, ayúdelos a comprender lo que leen. Enséñele a hacerle preguntas al texto para saber de qué se trata. Después que tienen una lectura con sus hijos, hermanos, háganle preguntas a sus hijos. ¿De quién está hablando? ¿De quién hablamos recién? Y si usted sabe que estuvo distraído es porque no le va a responder, pero vuelva a leerlo y que busque de quién estuvimos hablando. Bueno, ahí busca el sujeto. ¿Qué se dice de esa persona que hablamos nosotros ahí? Bueno, ahí está buscando el verbo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué dijo? ¿Qué le sucede? ¿Se encuentra con alguien? ¿Cómo reacciona? ¿Y qué hizo Dios? Y todas esas preguntas ayudan a entender lo que se estuvo leyendo y que no sea simplemente ya leyó, no te leyó, era Juan y listo. Ayúdelo a entender, hágale preguntas en el texto. Conocer el contenido de lo que uno lee es el primer paso para la interpretación de un escrito. Si a usted le parece muy básico esto, mis mensajes comienzan acá. Acá donde comienza mi estudio del texto. Claro, yo no escribo, uno con la práctica esto lo hace mentalmente inmediata, en forma rápida. Pero acá comienza mi estudio de un texto todas las semanas. Empieza acá, en esta parte, ¿sí? Todas las preguntas deben responderse leyendo el contexto de la escritura, ¿verdad? Pasa más de una vez que leo un texto, le pregunto a alguien, ¿qué es esto? Y empiezan a responder a lo que no está en el texto. ¿Qué es lo que me lleva a pensar? No está prestando atención a lo que estamos leyendo, ¿sí? Si quiere avanzar más en el entendimiento del texto o de lo que se está leyendo para que la mente se agilice, busque el significado de las palabras, Google, ¿sí? Difíciles, de los personajes desconocidos y de los lugares que aparecen importantes en el relato. Incluso WhatsApp tiene ahora una inteligencia artificial. Yo la probé. Le probé y, wow, qué rápido, qué interesante si uno lo usa en las cosas buenas, ¿verdad? Si quiere avanzar más, estudie doctrina sistemática para encontrarle la enseñanza espiritual al texto, ¿sí? Cada pasaje bíblico contiene una verdad doctrinal y una enseñanza moral, que si usted sabe doctrina sistemática, usted enseguida no solamente le hace entender el texto, sino le enseña la verdad espiritual que ese pasaje está enseñando. Cuanto más practique, ¿sí?, la lectura, su mente se volverá más ágil y pensará más fácil y va a razonar más fácil su hijo, queridos hermanos. Y también hay algo que no vamos a ver hoy, pero está el razonamiento lógico. Eso se usa en apologética. Alguna vez lo voy a dar, me gustaría darlo. ¿Cómo utilizar el pensamiento lógico? Hay muchas cosas que la gente cree que no razona lógicamente y cuando razona lógicamente digo, no tiene sentido lo que estaba creyendo. Pensamiento lógico. Vamos a terminar con esto, porque usted dice, ¿y todo esto, pastor, que acaba de decir, está en la Biblia? Bueno, sí, lea conmigo este texto.
Y leían, Nehemías 8, 8, 9 al 12, leían en el libro de la ley claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Noten, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo se fue, versículo 12, a comer y a beber, y a obsequiar porciones y a gozar con grande alegría. ¿Por qué hicieron semejante fiesta? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Y ese día se provocó uno de los mayores avivamientos en la historia del pueblo de Dios, porque habían entendido lo que se les había enseñado. ¿Sabe cómo se produce un avivamiento? Y esto pasó en la Reforma. Cuando se abre la Escritura, se empieza a leer y se empieza a aplicar el texto, y esa es nuestra responsabilidad como predicador, y lo demás lo hace el Espíritu. Pero este pueblo tuvo un avivamiento porque ellos pudieron entender lo que se estaba leyendo, y ahí se produjo un cambio radical en la vida del pueblo de Dios. Amado Padre, usa todas estas cosas en beneficio de la Iglesia de Dios en esta tarde aquí. Pedimos que tú obres más allá de lo que hemos dicho y rogamos que tú capacites a los papás en este lugar para poder adiestrar a sus hijos especialmente en cómo piensan, para que realmente tenga un efecto duradero en sus corazones la enseñanza de la verdad. Pedimos esto en el nombre de Jesús.